webinar Religiones y espiritualidades en la propuesta de nueva Constitución, oportunidades y desafíos. Esta es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, en conjunto con la Mesa de Diálogo Interreligioso de la Araucanía, y tiene como propósito informar y reflexionar sobre el artículo 9 de la propuesta de nueva Constitución, aportando así a que el plebiscito constitucional sea un proceso informado y reflexivo. Sean bienvenidas y bienvenidos. Saludamos a los expositores, a todos quienes nos acompañan, fieles y adherentes a las distintas tradiciones religiosas y espirituales, a los académicos, a los estudiantes de la universidad y a todos quienes se tomaron un tiempo para reflexionar sobre este importante tema. Esta actividad tendrá dos momentos. Primero, será la presentación del artículo 9 del texto de la propuesta de Constitución, su contexto y la comparación con la Constitución vigente. Este momento estará a cargo de don Omar Cortés Gaibur, director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Y un segundo momento que dará lugar a comentarios e impresiones de integrantes y representantes de religiones y espiritualidades presentes en nuestra región de la Araucanía. Cada uno tendrá 5 minutos de presentación y posteriormente habrá un espacio para preguntas y comentarios. El panel está compuesto por el pastor Ramón Fonseca, de la Iglesia Bautista, el señor Javier Weisbrot, de la Comunidad Judía, la señora Doris Pacheco, de la Asamblea de la Fe Bahá'í de Temuco, la señora Isolde Reuque, de la Espiritualidad Mapuche, don Andrés Ríos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Sheikh Gustav Sender, de la Comunidad Islámica, y el señor Pablo Palet, de la Iglesia Católica. Este momento será moderado por la decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, doctora Sandra Arenas. A continuación, dejo con ustedes a don Omar Cortés, quien nos presentará el texto del artículo 9 de la propuesta de nueva Constitución. Muy buenas tardes a todos y todas. Un verdadero honor estar en este panel informativo respecto de el tema de la libertad religiosa o los aspectos sobre libertad religiosa que la propuesta de nueva Constitución nos presenta. Yo voy a hacer una breve comparado poniéndome fundamentalmente en el rol del intérprete, es decir, las leyes de alguna manera se acoplan a la buena tradición hermenéutica, y si una hermenéutica fue desarrollada en el mundo de la teología, de la interpretación del texto sagrado, esa misma hermenéutica fue alimentando y nutriendo también la interpretación del texto jurídico, en este caso de una carta magna como la Constitución. Entonces, quiero hacer un análisis casi textual, si se quiere, desde esta mirada comparada de una propuesta de la Constitución existente a la propuesta de la Constitución que se nos sugiere y que por la cual vamos a plebiscitar el rechazo o la aprueba el 4 de septiembre. Primero, quisiera señalar respecto de la Constitución que nos rige y la Constitución propuesta, que respecto del hecho religioso, en la Constitución que nos rige encontramos el artículo 19 y en la Constitución que se nos propone encontramos 2 artículos relacionados con el tema. Es decir, uno podría decir en términos de narrativa o de extensión del texto en función del hecho religioso, hay una mayor extensión en la propuesta de la nueva Constitución.
Al mirar la Constitución que nos rige, da la impresión que el constituyente o el equipo de constituyente de esa época salió a mirar al respecto del hecho religioso, salió a observar, salió del espacio o llegó con la observación del hecho religioso en aquellos años y vio templos, vio espacios sagrados, vio edificios, vio la visibilidad de ese hecho religioso concretado en la infraestructura, en el inmueble que consagra el rito y la dimensión de la celebración de lo creyente, de la devoción. Digo esto porque al mirar el texto, incluso voy a hacer una lectura de él, dice, la Constitución asegura, ¿no? Hay un tema de asegurar, ¿y qué asegura? El artículo 19 plantea 3 aseguranzas. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, que no se opongan a la moral y las buenas costumbres y el orden público. Ese es un aspecto que voy a tratar a continuación de esto. Después dice, fíjense lo que dice el segundo párrafo, las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos, edificios, la infraestructura, el inmueble, la visibilidad del espacio sagrado llamado templo, y sus dependencias bajo las condiciones de, y aquí llama la atención, de seguridad e higiene, fijadas por las leyes y ordenanzas. Llama la atención esa indicación sobre seguridad e higiene. Después, el tercer párrafo relacionado sobre lo que asegura la Constitución tiene que ver con que las iglesias o las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes, otra vez, infraestructura, inmueble, las leyes actualmente en vigor, los templos, otra vez, la infraestructura, inmuebles, y sus dependencias, reitera lo que ya ha dicho en términos de a qué se está refiriendo puntualmente, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones. Por eso que hasta el día de hoy los espacios cultos de toda entidad religiosa no pagan impuestos. Es decir, da la impresión que el constituyente de aquel entonces, ¿no?, mira a su alrededor, pero mira desde sí mismo. Porque cuando yo miro desde mí mismo hacia afuera, hacia lo que miro por la ventana y lo que contemplo en el espacio público, me encuentro con el edificio de aquella creencia o de esta u otra creencia. ¿Y por qué digo miro desde uno mismo? Porque cuando señala un elemento restrictivo a la dimensión de la libertad de conciencia, curiosamente no menciona libertad de religión o libertad religiosa, creo yo que así como se piensa, la libertad religiosa está en el marco paraguas de la libertad de conciencia. Ahí hay un tema muy interesante a desarrollar respecto a cómo esa libertad de conciencia, en un sentido estricto, desde la modernidad, es libertad de la religión, no necesariamente libertad religiosa. Ahora, pero lo que quiero señalar o poner hincapié en el texto es que ¿por qué el legislador, o en este caso el constituyente, mira desde sí mismo? Porque al observar lo que está legislando en el marco constituyente de los espacios sagrados, inmuebles, templos, la restricción respecto de las creencias que se practican en esos espacios o en la dimensión pública debe estar de acuerdo a las buenas costumbres. Entonces uno se pregunta, ¿las buenas costumbres de quién? Claramente, las buenas costumbres, quien enarbola esa expresión para restringir la presencia de una dimensión religiosa y sus ritos y sus creencias desde esta perspectiva enmarcada en las buenas costumbres, ¿no?, mira desde sí mismo.
mira desde la cultura hegemónica, mira desde la cultura dominante, ¿no? Voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Por ejemplo, hay localidades en España en donde por la migración musulmana, algunos alcaldes a la hora de terminar la comida de la escuela pública han iniciado toda una campaña contraria a la alimentación halal de los musulmanes por cuanto se les complica la distribución del alimento público en la escuela al tener que hacer dietas distintas. Entonces, han iniciado en algunos sectores ciertas campañas un poquito discriminatorias y menoscabadoras de la identidad cultural y religiosa de los musulmanes. Podría ser que en un espacio muy consagrado al día domingo, en un lugar determinado donde la religiosidad es muy fuerte respecto de eso, llegue una comunidad judía o una religión cristiana que celebra el sábado y se va a oponer a las buenas costumbres de aquel marco cultural, incluso laboral, porque va a complicar la situación respecto de qué días se trabaja y qué días no. Entonces, ese marco es interesante de las buenas costumbres y el orden público. Cuando yo miro el artículo 9, me restringen a mirar el artículo 9, y la verdad hay que mirarlo en la dimensión también del artículo 17, que es tremendamente extenso respecto de libertades, o respecto de derechos y libertades. El artículo 9 de la nueva propuesta nos habla partiendo con una frase que no está para nada y nunca había estado en un marco constituyente y solo está en 2 o 3 indicaciones legislativas o normas legislativas de la actual Constitución, el sentido de Estado laico. Pero no les basta decir Estado laico y punto. No. El punto seguido del artículo 5 respecto del Estado laico es la definición que hacen de Estado laico. O sea, porque por versión respecto de laicidad hay muchas. Está a la francesa, a la británica, a la española, a la norteamericana. Bueno, a la latinoamericana tenemos la uruguaya, la mexicana, que han tenido sus propias transformaciones. Entonces, respecto a Estado laico, no define un solo modelo de Estado. Define sí una clara separación entre religiones o religión y Estado. Pero la relación que se establece entre una y la otra es a la versión que se da en los diferentes contextos que he mencionado. Entonces, bien hace la propuesta de la nueva Constitución señalar que va a entender por Estado laico. Y el punto seguido del artículo 9, después de decir el Estado es laico, lo define. ¿Y qué es lo que define? Y podríamos decir lo siguiente: el Estado laico quiere decir, y ahora leo, en Chile se respeta y garantiza la libertad de religión. Primer elemento diferenciador de la Constitución vigente. Se garantiza la libertad de religión. Y de creer, porque parte diciendo el sentido de la libertad de religión, ¿no? O sea, como el sentido de la libertad en el foco de la religión, quiero decir. Y establece en ese marco la libertad de conciencia, porque después, en el artículo 17, lo va a señalar. Entonces, libertad de religión y de creencias espirituales, porque en el marco del reconocimiento de los pueblos originarios, decir que los pueblos originarios tienen religión es un occidentalismo o una colonización de un aspecto que los pueblos originarios ven desde una dimensión muy integradora de su propia identidad. Entonces, creencias espirituales o dimensión espiritual. Entonces, ninguna religión ni creencia es la oficial, en sentido de Estado laico. Neutralidad, no tendencioso, no con ciertos favores hacia la religión del legislador o del gobernador, sino que no hay ninguna religión oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio. O sea, que no sea oficial no significa o no está en función de perjudicar su libre ejercicio y su reconocimiento.
la única limitación que puede tener, a diferencia de la limitación que establece la Constitución vigente, que no está dicho en términos de que se opongan a la moral y las buenas costumbres y al orden público, acá lo dice de otra manera. Lo dice de la manera siguiente, teniendo como única limitación que lo dispuesto, que lo dispuesto por esta Constitución y la ley. Es decir, claramente en la nueva propuesta, al igual que en la antigua, hay una indicación sobre la libertad religiosa, en donde los constituyentes, en el contexto de la propuesta actual que plebiscitaremos el 4 de septiembre, denotan la pluralidad de sus voces y sus perspectivas y sus creencias y sus identidades espirituales o religiosas en el marco de esa pluralidad de la Convención Constituyente. Se deja ver claramente que es una influencia notoria y positiva al momento de decir que el Estado laico es el espacio del respeto a toda creencia, cuya limitante no es las buenas costumbres de una determinada cultura o religiosidad, sino que es la libertad del otro, el derecho del otro. Sí, mi creencia, el límite de mi creencia es no violentar el derecho y la libertad del otro. Eso es el marco de lo que significaría dispuesto por esta Constitución y las leyes. Entonces, para no seguir extendiéndome más, me avisan si el tiempo me está terminando por el WhatsApp. Entonces, ¿qué hace el constituyente de la nueva Constitución? No mira por la ventana para observar las estructuras físicas visibles de lo sagrado desde la expresión de la institucionalidad religiosa. No está centrada en la institucionalidad religiosa, está centrada en una mirada más antropológica. Está centrada en una mirada donde la creencia y la expresión de esa creencia en su ritualidad y su dimensión pública también dice relación con identidades fundamentales, aspectos identitarios que son chasis de la existencia de cada cultura y de cada religiosidad. Eso lo digo cuando además puedo comparar o puedo sumar a este análisis el artículo 67, ¿no? Cuando dice en el punto 3 del artículo, el Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Es decir, no es privativo de una institucionalidad religiosa, la institucionalidad religiosa no tiene el copyright de la espiritualidad, pero sí la institucionalidad religiosa es un canal, es un conducto, la institucionalidad es espiritualidad, que a veces si esa institucionalidad no da el ancho o no hace el ayornamiento, como bien decía el Papa Juan XXIII, a veces la espiritualidad la rebalsa, o si no se renueva esa institucionalidad, la espiritualidad la rebalsa, y eso les pasa a toda tradición religiosa. Entonces, lo que está haciendo el legislador, el constituyente actual en la propuesta es no una mirada desde sí mismo, o sea, no una mirada hacia afuera, sino que una mirada desde sí mismo en el respeto de la mirada de los demás. Es decir, hay una mayor extensión de la dimensión de la libertad religiosa, tratando de meter más adentro, irse más adentro de la estructura y llegando a los aspectos antropológicos constitutivos de la identidad individual y cultural y colectiva, como sujeto creyente o como sujeto espiritual. Entonces, el último punto que quisiera señalar, en el elemento que suele ser mirado también en la dimensión de buscar como la armonía en el marco constituyente, es cómo dialoga esta libertad tan clara que deja establecida la nueva Constitución. O sea, no hay ningún espacio en la nueva Constitución para pensar en una privación de la expresión pública de la dimensión religiosa y su rito. No hay ningún espacio. Está sumamente claro porque hasta Estado laico lo definen, ¿no?
es cómo dialoga eso con otros temas, como por ejemplo cuando algunos dicen que la objeción de conciencia no está dicha en la nueva Constitución. Bueno, no está dicha la objeción de conciencia, pero está dicha la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia es el pilar para la objeción de conciencia. Y la suma de una constitución, a diferencia de la que tenemos, a la que se nos propone, la que tenemos está sujeta o planteada respecto de libertad para educar, libertad para la salud, libertad para esto, para esto, para esto, para esto. Esta otra está centrada en derechos. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el paraguas de cuál? O esto es como el huevo y la gallina, ¿no? Pero si yo no tengo establecido o reconocido mis derechos, ¿qué lugar tiene mi libertad para ser ejercida? O sea, a mí me pueden decir, mire, usted es libre para ejercer su fe, pero no tiene derecho ni a levantar edificios, ni a hacer esto, ni esto, ni esto otro. Entonces, ¿qué es primero o qué es fundante para la expresión libre de mi libertad? Los derechos. Por eso que el Estado laico entra a definirse la dimensión de esos derechos. Entonces, no está dicha como expresión literal, la expresión objeción de conciencia, pero está implícita en todo el texto desde el momento en que está centrada en los derechos individuales y los derechos colectivos. Entonces, el día de mañana yo podría invocar objeción de conciencia a partir de esta Constitución en función de algunos elementos que se desdicen o se contradicen respecto a mis propias creencias y su ejercicio. Sí, definitivamente sí. Porque si no hay otro problema que uno lo ha escuchado de abogados constitucionalistas, es que cuando una constitución entra a definir, entra a plantear la objeción de conciencia, inmediatamente tiene que definir cuáles son los espacios para esa objeción de conciencia. Porque si no, entonces todo el marco constitucional es fruto o es posible de ser considerado dentro de la objeción de conciencia. Ese es el problema de la complejidad, donde si no aparece no significa que no esté presente. Entonces, en este elemento comparativo, quiero señalar que, un momentito, se me fue, o remarcar que la nueva propuesta constitucional se plantea claramente en un marco del reconocimiento de la pluralidad religiosa y en una búsqueda de la dimensión del respeto de esa pluralidad. Pareciera tener una mirada menos hegemónica, menos monorreligiosa o monocultural. Y pareciera incluso abrirse en clave muy centrada en el artículo 18 de los derechos humanos. Si uno quisiera ver en dónde está más patente y más presente el artículo 18 de los derechos humanos, en la libertad de creencia, de tenerla, no tenerla, cambiarse, libertad de expresión y pensamiento, claramente uno la puede sentir un mayor eco de ese artículo 18 en la propuesta actual de la nueva Constitución. Dejo hasta aquí el análisis sugerido de esta comparación, sin meterme más allá, para dejar abierta la discusión y escuchar las ricas aproximaciones que ustedes puedan, que sin duda ustedes también tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar Cortés, director nacional de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, por esta buena introducción. Naturalmente que aquí entra en conversación justamente dos artículos de la nueva propuesta de Constitución, el artículo 9 y el artículo 67, no solo el artículo 9, tal y como Omar nos ha aquí explicado. Queremos ahora dar un espacio, después de la presentación, digamos, de lo que plantea la propuesta de nueva Constitución, dar un espacio a reacciones breves, ¿no? De 5 minutos, de 7 invitados, invitadas de distintas iglesias, comunidades eclesiales, religiones, representantes de espiritualidad diversas de la Araucanía.
En primer lugar, quiero darle la palabra, solo un aspecto metodológico, yo los voy a interrumpir, digamos, a viva voz si se están pasando del tiempo, para que lo tengan en consideración. Vamos a dar 5 minutos para que cada uno pueda exponer y así abrimos después el espacio de la conversación amplia. Le quiero dar la palabra ahora a Ramón Fonseca de la Iglesia Bautista Luz de Vida. Ramón. Gracias, muchas gracias. Hice una aclaración a nuestro presidente de Mediar, a Rommel, de que no representó a la Iglesia Bautista Luz de Vida, sino así, solo sin apellido, Iglesia Bautista, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, porque puede haber alguna mala interpretación o mala lectura de eso. Bueno, agradecer a Omar su planteamiento y un poco de aclaración acerca de esta nueva propuesta de constitución, ¿no es cierto?, en esta comparación con el texto de la constitución actual. Bueno, yo quisiera referirme así brevemente, no sé, cortito no, a lo que dijo él. Por ejemplo, con la nueva propuesta de constitución, a mí en lo particular me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más claro la propuesta en el sentido de, más allá del solo del Estado laico, sino que decir que, ¿no es cierto?, lo que por lo menos nosotros los bautistas pensamos, claro, no se va a escribir la Constitución de acuerdo a lo que piensa tal o cual iglesia, pero sí respecto a un principio que nosotros mantenemos que se conoce como el principio de separación de la iglesia y el Estado. Principio de separación iglesia-Estado. Ese es un principio que nosotros mantenemos y que nos hace no tener una identidad especial. Pero sí me gusta muchísimo, estoy muy de acuerdo con Omar en el sentido de que hay una explicación clara, aquí está explícito el Estado laico, lo que no estaba considerado en la Constitución que nos rige. Bueno, yo tenía algunas ideas, pero no las voy a mencionar porque Omar sí lo dijo. En lo que decir nomás que en la nueva propuesta no aparece la exención, digamos, oferta ¿no es cierto?, del constituyente o del legislador respecto de la exención de impuestos a los templos religiosos, que no aparece en esta nueva propuesta. Pero sí me parece muy atingente hablar acerca o pensar acerca de esta posibilidad, ¿no es cierto?, que ya se dio con la ley de culto, la ley 19.638, el que las organizaciones religiosas se puedan constituir en personalidad jurídica de derecho público. Eso me parece muy interesante, que está en el punto número 4 del artículo 67. Bueno, decir algunas cositas, tengo algunos y puntualizar nomás. Los bautistas, nosotros los bautistas, confiamos en Dios y creemos que sea cual sea el resultado de este plebiscito o de alguna elección cualquiera anterior o posterior, Dios va a seguir siendo Dios y no está en juego la fe, ni la religión, ni la iglesia, en absoluto, ¿no es cierto? Voy a leer textual un llamado de nuestro presidente nacional actual, ¿no es cierto? Dice él: familia bautista, dice, tengamos fe, esperanza y la convicción que estamos en las manos de Dios, de un Dios soberano. Actuemos con libertad, porque nunca podremos contradecir la voluntad soberana de Dios para nuestra patria. Esa es una expresión textual del presidente de nuestra Convención Nacional. También quiero decir algunas cosas. Seguramente ustedes han leído alguna postura, propuesta de algún grupo que dice representar a los evangélicos. Y yo quiero mencionar de que en Chile no hay ninguna agrupación que represente a todos los evangélicos del país. No hay ninguna agrupación que ni debe ni puede representar al mundo evangélico por la diversidad de grupos y denominaciones evangélicas que en Chile hay. El evangelio, para nosotros, el evangelio del reino de Dios está por sobre la contingencia política, ¿no es cierto? Las ideologías políticas o postulados de un partido podrían quizás aproximarse a algún principio cristiano, pero ningún partido político representa por lo menos a nosotros los bautistas, ni siquiera aunque usen el adjetivo cristiano. ¿Ya?
para nosotros, para mí, lo que es de cristiano es respetar la libertad de conciencia y de pensamiento, no imponer ni condicionar a los demás la perspectiva que cada uno asuma. Por eso, nuestra invitación, ¿no es cierto?, siempre ha sido a votar en plena libertad, libertad de conciencia, ya sea por el apruebo o por el rechazo, porque bajo ningún punto de vista está en juego la fe de Jesucristo y el Evangelio. Eso nosotros creemos. Finalmente, porque sé que el tiempo es breve, ¿no es cierto?, decir una o dos frases más. La libertad de conciencia es un principio nuestro como Iglesia Bautista que defiende el derecho que tiene cada ser humano de elegir por sí mismo. O sea, en una Iglesia Bautista no hay una voz para decir, este es el voto de la Iglesia Bautista. Eso no es así. Hay libertad y cada uno tiene la libertad de opinar, de pensar y de decidir por sí mismo en todos los aspectos de la vida, no solo en el aspecto político, en todos los aspectos de la vida, ¿no es cierto? Ahora, cada persona que tiene esa libertad, por supuesto, nosotros lo entendemos por la Escritura, la Biblia, cada persona frente a la decisión que tome en algún aspecto va a ser responsable ante Dios por esa decisión. Y eso sí. Entonces, esa libertad de conciencia está guiada, regida, y cada uno la encuentra en su relación con Dios y del estudio de la palabra de Dios. La libertad religiosa es un legado de Dios, creemos. No es el resultado de un acto de tolerancia o de concesión del gobernante. Porque en alguna parte del mundo los gobernantes no tienen no permiten esta tolerancia o libertad religiosa y los creyentes de distintas fe o espiritualidades sufren esas consecuencias, pero muchos han dado su vida. En la historia del cristianismo así ha sido, ¿ya? Bueno, los bautistas, y termino con esto, los bautistas siempre, desde el siglo XVI en adelante, los bautistas hemos sido paladines de la libertad religiosa y de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Ya? Para muchos bautistas, la libertad religiosa se encuentra bien establecida en las Escrituras, en la Biblia. Entonces, para nosotros también hay una gran diferencia entre libertad religiosa y tolerancia religiosa, porque la tolerancia es un beneficio que da el Estado a pesar de que no crea lo mismo que crea tal o cual grupo religioso. Así que por eso estamos de acuerdo con esta expresión que es más clara en esta nueva propuesta de libertad religiosa y libertad de pensamiento. Así que creemos que la autoridad no tiene el derecho para impedir a alguna persona que adore a Dios o adore a su espiritualidad o como sea. Nosotros los cristianos evangélicos bautistas queremos y propiciamos de que mucha gente conozca el Evangelio a la manera que nosotros lo pensamos, por supuesto, pero no queremos ser totalitarios ni de ninguna manera mirar en menos a otro por su espiritualidad, su religión. Al contrario, la respetamos muchísimo por esta ¿no es cierto?, libertad de conciencia que nosotros así respetamos. Eso quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Sabemos que naturalmente hay más cosas que ampliar, pero esperamos que en la conversación que tengamos aparezcan. Quiero entonces ahora ofrecerle los 5 minutos a Doris Pacheco de la Asamblea de la Fe Bahá'í de la Araucanía. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para todos los participantes. Agradecemos esta oportunidad de poder estar presentes en este evento de alta relevancia. En nombre de la Asamblea Espiritual Bahá'í de Temuco, estoy aquí presente y con mucho agrado porque me señalaron que la mesa de diálogo interreligioso estaba viendo como muy positivo que cada vez se incorporen más mujeres a la mesa de diálogo. Y eso para la comunidad Bahá'í es muy relevante porque dentro de los principios que profesa la fe Bahá'í está la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco y a la Mesa de Diálogo Interreligiosa de la Araucanía por promover este espacio de encuentro y reflexión. Nuestra comunidad, la comunidad Bahá'í de Chile, ha estado participando activamente en el proceso constituyente
interactuando y colaborando con organizaciones como Plataforma Telar, Red para la Participación, ahora nos toca participar, ADIR, la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima y otras organizaciones. Como este es un diálogo entre seres humanos que aman a Dios, quisiera colocar un poco de contexto en el ámbito religioso, muy breve, porque sé que el tiempo es muy limitado. Hace un poco más de un siglo, Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, señaló que todas las religiones del mundo representan etapas en la revelación de la voluntad y el propósito de Dios para la humanidad. Todas las grandes religiones del mundo son divinas en su origen y sus misiones representan etapas sucesivas en la evolución espiritual de la sociedad humana. Además, señala que la religión constituye el medio más potente para el establecimiento del orden y la tranquilidad de cuantos habitan en la tierra. Finalmente, Abdul-Bahá, hijo de Bahá'u'lláh, señala en uno de sus libros: si la religión se convierte en causa de aversión, de odio y de división, sería mejor no tener ninguna, y apartarse de semejante religión sería un acto verdaderamente religioso. Pues está claro que el propósito de un remedio es curar, pero si el remedio solo sirve para agravar la enfermedad, sería mejor desecharlo. Hecho esta presentación, me voy a remitir a las preguntas que se plantean en este encuentro, que son dos. ¿Qué dice la propuesta de nueva constitución sobre religión y espiritualidad? Y cómo evaluar esta propuesta desde la perspectiva de diferentes comunidades religiosas. Nuestra comunidad religiosa ve con muy buenos ojos que en esta propuesta de nueva constitución se reconozca el derecho a la espiritualidad. Abdul-Bahá, en uno de sus libros que se llama Contestación a algunas preguntas, él señala que el hombre en este momento se encuentra en el grado más elevado de la materialidad, en el comienzo de la espiritualidad. Es decir, se encuentra donde termina la imperfección y donde comienza la perfección. Entonces, dicho esto, vamos a remitirnos a los artículos 67 y el artículo 9, ¿cierto? El artículo 67 de esta propuesta de constitución, donde se señala que todas las personas tenemos derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y de cosmovisión. Eso nos parece muy interesante. Somos una religión donde hay mucha diversidad de personas, sobre todo de razas, de personas que hemos llegado de distintos credos. Por lo tanto, ver que existe esta oportunidad de poder convivir y coexistir con personas que piensan distinto a nosotros, lo vemos realmente como una gran oportunidad. También vemos de muy buena manera que podemos ejercer libremente en cualquier espacio público o privado nuestra religión. Nosotros tenemos en nuestra religión días sagrados, y cada vez que tenemos que suspender actividades tenemos que solicitar al Ministerio de Educación, por ejemplo, para nuestros colegios poder hacer uso de los días sagrados. Pero eso no está garantizado en ninguna constitución. Entonces, nos sentimos en el fondo un poco como una minoría religiosa. Entonces es importante este reconocimiento que se hace en el artículo 67. Nos parece un paso significativo el reconocimiento de la espiritualidad como parte de la esencia del ser humano y de todas las personas. Y además esta posibilidad de poder agruparnos como personas jurídicas. Nosotros también tenemos una organización como personalidad jurídica de derecho público, como institución religiosa, y nuestras asambleas locales, que son otras instituciones a nivel de distintas ciudades, también tienen esta posibilidad. Entonces eso también es un paso muy valioso. Que se reconozca a Chile como un Estado laico y garantizar la libertad de religión y de creencias espirituales. También nos parece un avance que se reconozca y se acepte la diversidad de creencias,
y se garantice que cada ser humano tenga derecho y la capacidad de desarrollarse y que pueda hacer una contribución libre a la sociedad a partir de su propio entendimiento o comprensiones espirituales, en condiciones de igualdad, y que esto tenga el pleno reconocimiento de la ley en nuestro país. Nos parece, vemos con buenos ojos que el Estado adopte una postura neutral y que todas las religiones tengamos igualdad ante la ley, que no haya una supremacía de una creencia, de un credo de una iglesia por sobre otra. Eso es lo que quisiera compartir. Agradezco este espacio, no quisiera limitarme, y eso, agradecer nuevamente esta oportunidad, y estoy muy contenta de poder representar a la Asamblea Espiritual de los Bajáis de Temuco. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Doris. Digamos, quiero invitar a quienes nos están siguiendo en el Zoom o a través de alguna otra plataforma que nos pueden dejar, digamos, tal vez reacciones o preguntas en el chat de todos. Vamos a tratar de retomarlas en la conversación al final. Le quiero dar la palabra ahora, los 5 minutos, a Isolde Reuque, que va a hacernos una aproximación a las preguntas que planteamos para este webinar desde la espiritualidad mapuche. Isolde, te doy la palabra. Muchas gracias. Mari Compuche, gracias por la oportunidad a los organizadores y a los panelistas que se encuentran en este encuentro de la espiritualidad. En realidad, hablar del Feyentún, del pueblo mapuche, es hablar de la persona, del ser humano, del medio ambiente. Por eso es que nosotros hablamos del Ichofil Muñén, donde todo y todo somos parte de un todo. No somos dueños de nada, ni del agua, ni de los árboles, ni de los animales, ni de la tierra. Somos parte de ello. Sin uno de esos, no seríamos personas vivas como estamos hoy día en la pantalla. Eso. Y lo segundo, es decir, que me alegra que en esta conversación y en posible nueva constitución aparezca la cosmovisión, que significa reconocer a los pueblos originarios de Chile, que es la base de la chilenidad. Y siempre nos han invisibilizado desde el Estado y también los distintos credos, que creen que ellos son superiores a nosotros. Les recuerdo que en muchos escritos aparecían que nuestra gente no tenía alma, que no era religión lo nuestro, que el guillatún no es válido, que se gasta mucho, que se hace, bueno, no voy a decir todo lo que ustedes han escuchado y han dicho y han estado. Entonces, a otra mirada de esto, aunque nosotros nos vestimos, hablamos y hacemos todo como el resto de hace Chile, hay una invisibilidad de la realidad de nuestros pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche. Y dentro de eso, con las preguntas que hacen, artículo 9, 65, 67, 66 incluido, el 19, que tiene mucho que ver, el 18 también, con los derechos humanos, es algo que cruza este borrador de nueva constitución. Al estar planteado por los constituyentes como elemento que cruza todo, esta constitución responde a quienes siempre hemos recibido promesas que son incumplidas, objetivos que dicen tomarnos en cuenta y después no nos toman en cuenta. Yo siempre apelo a los distintos convenios, acuerdos, tratados que el pueblo mapuche ha tenido con el Estado, que son mucho más de 100, algunos más interesantes que otros, pero todos y cada uno son importantes en la vida nuestra, en la historia del pueblo mapuche. Y el Feyentún, nosotros no tenemos templo, nosotros no tenemos una serie de cosas que tienen las otras religiones. No por eso dejamos de ser religión,
porque estamos con la naturaleza y es un espacio que se hace la espiritualidad, el encuentro de la persona con el medio ambiente y con las otras personas. Es fuerte, es sagrado, y ahí todo se complementa y se lleva adelante. Entonces, que esto esté, la libertad de culto y la libertad de conciencia, es algo que nosotros creemos que va a ser un apoyo para lo que significamos los pueblos originarios de Chile. En todo lo que uno puede ir viendo, el hombre no puede estar separado de la espiritualidad, porque muchas veces lo separan, y al separarlo, dejan al hombre vacío de una parte, le falta una parte, y al faltarle esa parte, pierde muchas veces el camino. Al perder la espiritualidad, la fuerza, la creencia, el peyentún, es que se pierde el nivel de conciencia y se va por un solo lado, por el lado de acumular y acumular, destruir y destruir para tener, pero no para todos, sino para algunos. Entonces es allí donde nosotros podemos ver esto de ver cómo vamos a estar con los derechos igualitarios, donde todos nosotros queremos que se vea con claridad que nuestras tradiciones, cultura, costumbre, como se le ha llamado hasta ahora, no se atreven a hablar de religión mapuche, dicen la espiritualidad, la religiosidad popular. Eso como mirándonos en menos, mirándonos en chiquitito. Yo creo que aquí nos miran en grande, nos miran como personas, nos envían a una relación Estado-pueblos originarios con una mirada diferente. Esta es la otra mirada. Y esto es lo que uno va viendo, cómo esta libertad de culto tiene que llevar un respeto. Y ese respeto tiene que tener empatía. Y esa empatía tiene que tener hermandad. Porque no hay nadie que sea superior a otro. Aunque en los dichos y en los discursos de las distintas denominaciones hablan de que todos somos iguales. Pero a la hora de los kiwu, los pueblos indígenas siempre somos minoritarios. Siempre se busca la forma y la fórmula de consumirnos. Se habla de civilización, se habla de castellanización, se habla de educación, cómo nos asimilan. Mientras más nos asimilan, mejor. Y son todos, sin excepción, porque algunos dicen, no, nosotros no, no, todos. Y a las comunidades mapuche han llegado todos, todos, sin excepción. Entonces, dentro de esto, que uno dice, hoy día es la esperanza de ver este Estado laico, renovado, modernizado, pero también reconociendo al otro, respetando al otro, trabajando con el otro. Es una de las cosas que no ha sucedido hasta el día de hoy. Nos sumamos, estamos, vamos, pero no es en la práctica. Yo creo que la pluralidad es la que cruza la nueva Constitución de la primera hoja hasta el final y cruza también la pluralidad religiosa. Al cruzar esto, vamos a engrandecernos, compartir a lo mejor algo, pero no a folclorizarnos, porque es lo que ha sucedido en algunos casos. Se va a fomentar también el Mapuzungún para todo, y no Mapuzungún solo para leer la Biblia y no ir al Guillatún. No pueden ir al Guillatún porque cuando eran ahora que son de Dios, ahora yo soy de Dios, ahora yo soy cristiano, ahora yo no pertenezco a eso, no puedo ir al Guillatún, no puedo ir al Palín, no puedo ir al entierro. No, allá es donde se fortalece la identidad de un pueblo. Y eso tienen que empezar a respetarlo. De a poco, es un proceso, lo sé, pero tenemos que afirmarnos y reafirmarnos en eso. Creo que esto es el momento especial para quienes hemos sufrido históricamente desde que Chile hasta hoy, con la superioridad de los que han llegado de fuera y no nos han respetado como tal. A pesar de que nosotros no hemos respetado, hemos participado en todas, no en una sola, en todas, sin excepción también.
para ver qué es lo que pasa con una y otra, cuál responde más, cuál nos apoya más, cómo nos vemos, cómo estamos allí. Pero no tienen que separar al hombre del espíritu, porque el día que separan a las personas, hombres, mujeres, niños, adultos, todos de la espiritualidad, está separando fuertemente el verdadero camino que debe tener un ser humano, a la vida, a la religión, a la felicidad, que hoy día la hemos perdido. Nos vamos por cosas y más cosas, y la espiritualidad la hemos dejado de lado. Y claro, hay que ver, nosotros tenemos lugares sagrados también, tenemos donde realizamos nuestros guilletunes, pero no todas nuestras comunidades tienen, porque ahí hay otros elementos que entrarían a hablarse aquí en este foro si tuviéramos más espacio que 5 minutos. Al cual agradezco mucho a los organizadores de esto y vamos a seguir conversando este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Isolde. Naturalmente hay otras cosas que tratar. Hemos querido como focalizarnos en este webinar únicamente en lo que la propuesta de nueva constitución refiere en torno a el tema de la religión o espiritualidad. Vamos a darle la palabra ahora, 5 minutos, a Andrés Ríos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Andrés, por favor. Muy buenas tardes a todos. Junto con saludarles cordialmente, y antes de dar inicio a mis palabras, deseo manifestar que aunque soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hoy me dirijo a ustedes como un creyente y un ciudadano de nuestro amado país, y no como la voz oficial de esta. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así como institución, declara y afirma su neutralidad política. Sin perjuicio de lo anterior, invita a sus miembros a ejercer sus derechos ciudadanos y ser una influencia positiva en las decisiones de políticas públicas y el ser buenos ciudadanos donde quiera que vivamos. Este domingo recién pasado, en cada una de nuestras reuniones sacramentales o de culto, se leyó una carta en donde se nos invitaba a interiorizarnos en el actual proceso, estudiar sobre la nueva propuesta constitucional y sus alcances, pedir entendimiento en oración a nuestro Padre Celestial y votar de la manera más informada que esté a nuestro alcance, de acuerdo a nuestros principios y convicciones. Finalmente, se nos recordaba que no debemos juzgarnos unos a otros en asuntos políticos. Me siento muy bendecido en esta tarde al participar en esta instancia, ya que permite interiorizarnos aún más en esta propuesta. Al caminar por el sendero de la libertad espiritual en estos últimos días, debemos entender que el uso fiel de nuestro albedrío depende de que tengamos o no libertad religiosa. Ya sabemos que Satanás no desea que tengamos esa libertad. Él intentó destruir el albedrío moral en los cielos, y ahora en la tierra está oponiéndose y diseminando confusión de manera implacable acerca de la libertad religiosa y socavándola, algo que es tan esencial para nuestra vida espiritual y aún nuestra propia salvación. Hay 4 piedras angulares de la libertad religiosa que debemos proteger y de las cuales dependemos. La primera es la libertad de culto. Nadie debería tener que soportar críticas, persecución ni ataques por parte de personas o gobiernos debido a lo que crea en cuanto a Dios. Es algo personal y muy importante. Una de las primeras declaraciones sobre nuestras creencias acerca de la libertad religiosa dice que ningún gobierno puede existir en paz a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de la conciencia. El magistrado civil debe restringir el crimen, pero nunca dominar la conciencia ni suprimir la libertad del alma. Esta libertad de culto fundamental ha sido reconocida por las Naciones Unidas en su Declaración Universal de Derechos Humanos y por otros documentos nacionales e internacionales actualmente en vigencia sobre los derechos humanos. La segunda piedra angular de la libertad religiosa es la libertad de compartir nuestra fe y creencias con los demás. El Señor nos manda: y enseñaréis el Evangelio a vuestros hijos estando en tu casa.
Y también él dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Como padres, misioneros de tiempo completo y como miembros misioneros, dependemos de la libertad religiosa para enseñar la doctrina del Señor a nuestras familias y alrededor del mundo. La tercera piedra angular de la libertad religiosa es la libertad de formar una organización religiosa, una iglesia, para adorar pacíficamente junto a otras personas. En uno de nuestros artículos de fe, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, se declara: reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio que adoren como, dónde o lo que deseen. La cuarta piedra angular de la libertad religiosa es la libertad de vivir nuestras creencias, la libertad de ejercer nuestra fe no solo en el hogar y en la capilla, o en las distintas edificios en los cuales nos reunimos, sino que también podamos hacerlo en los lugares públicos. El Señor nos manda no solo a orar en privado, sino también, dice la Escritura, que alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Algunos se ofenden cuando llevamos nuestra religión a esos lugares públicos, pero esas mismas personas que insisten en que la sociedad tolere sus puntos de vista y sus acciones, a menudo son muy lentas para ofrecer esa misma tolerancia a los creyentes que también desean que sus puntos de vista y acciones sean tolerados. La falta general de respeto hacia los puntos de vista religiosos está rápidamente degenerando en intolerancia social y política hacia la gente y a las instituciones religiosas. Como discípulos de Cristo tenemos la responsabilidad de trabajar unidos con quienes compartan nuestro parecer, para alzar nuestra voz por lo que es justo. Aunque los miembros nunca deben afirmar ni siquiera insinuar que hablan en nombre de la Iglesia, se nos invita a todos, en calidad de ciudadanos, a compartir nuestro testimonio personal con convicción y amor. El profeta José Smith dijo: declaro sin temor ante los cielos que estoy igualmente dispuesto a morir en defensa de los derechos de un presbiteriano, un bautista o cualquier hombre bueno de la denominación que fuere, porque el mismo principio que hollaría los derechos de los santos de los últimos días atropellaría los derechos de los católicos romanos o de cualquier otra denominación que no fuera popular y que careciera de la fuerza para defenderse. Mis queridos amigos, tenemos la responsabilidad de salvaguardar estas libertades y estos derechos sagrados, para nosotros y para nuestra posteridad. Ahora, ¿qué podemos hacer, ustedes y yo? Es nuestro deber estudiar y entender claramente lo que la propuesta de nueva Constitución establece sobre la libertad religiosa, así también como todos los otros temas que nos atañen como ciudadanos y creyentes. Segundo, cada uno, individualmente, unirnos a otras personas que compartan nuestro compromiso por la libertad religiosa y trabajar juntos para protegerla. Y tercero, vivamos nuestras vidas de tal modo que sea un ejemplo de lo que ustedes y yo creemos en palabra y en hechos, ya que la forma en que vivimos nuestra religión es más importante que lo que decimos de ella. Para finalizar, quisiera compartir una reflexión personal, y es que aunque siento gratitud de que se haya incluido en la propuesta el concepto de libertad religiosa, me inquieta el constatar que el texto no lo consagra en los mismos términos y estándares que lo hacen los instrumentos y tratados internacionales sobre derechos humanos. Desearía que una de las más antiguas e importantes libertades del ser humano sea protegida debidamente, en especial en estos tiempos en que la libertad religiosa está bajo fuerte ataque y no quedan espacios para las ambigüedades e interpretaciones. Es por ello que repito la exhortación de que independientemente de nuestras convicciones, nos unamos en defensa de la libertad religiosa, de adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Quiero darle la bienvenida a este panel digamos, ofrecerles 5 minutos al Sheikh Gustav Sender de la comunidad islámica. Sheikh, adelante.
Aló, ¿me escucho? Sí, lo escuchamos. En nombre de Dios, el clemente y misericordioso, que la paz de Dios sea con todos los profetas de Adán hasta Muhammad, extendiendo las salutaciones a su purificada familia y selecto compañero, Mari Mari, Compuché, Mari Mari, Pupeñi Pum, Namguien. Creo que es necesario, ya que una reunión de la Araucanía, hacerlo con una de las lenguas de los pueblos originarios. Y también quiero agradecer a aquellos que me invitaron a este conversatorio, Religión y Espiritualidad de la Nueva Constitución. Es un título bastante interesante y la gran problemática es cuando llaman a un musulmán para analizar esto, ya que la interpretación de nuestra religión, lo propio que son temas religiosos, digamos, cambian y varían mucho a lo que son la concepción, ¿cómo podríamos decir?, mal llamada occidental, ya que el mundo occidental también tiene una raíz musulmana, especialmente en el Mediterráneo. Pero esta separación, digamos, entre lo que es la espiritualidad y la limitación de cierta parte de la espiritualidad a cierto acto, es lo que nos puede complicar un poco. Si bien yo leí gran parte, me atrevería a decir que el 80%, no a profundidad, pero un 80% de este borrador constitucional, que lo encontré bastante interesante, y son 2 puntos, digamos, 2 artículos son los que llaman más la atención porque habla, digamos, del tema de religión y espiritualidad, que son el artículo 9, ya, que ya todos lo han mencionado, y el 67. ¿Ya? Sin embargo, hay muchos otros puntos que a nosotros los musulmanes nos compete y podría decir que no solamente nos compete, sino nos deja en tranquilidad y en orgullo. Si bien hay algunos puntos que no son muy claros, hay otros puntos que sí lo son, ¿ya? Y están en completa conexión con nuestra religión. Por ende, yo puedo decir que hasta donde yo he leído la Constitución, si bien obviamente que guarda ciertos puntos morales que no están, digamos, acorde con nuestras creencias, los puntos que sí están de acuerdo, digamos, son muchos. Bueno, principalmente si nosotros leemos esto de que Chile es un Estado laico, y ahí que está en el artículo 9 de este borrador. Ese laicismo, y me recuerdo las palabras del hermano Omar, es un Estado laico muy diferente a los estados laicos que nosotros los musulmanes nos podemos encontrar en el mundo, ya especialmente si uno se refiere a un Estado, digamos, laico a la francesa. Ahí donde vemos el concepto laico, en Francia, por ejemplo, es un laicismo hecho religión. Es una religión inquisidora que ataca cualquier tipo de espiritualidad y religiosidad, digamos, dejando solamente este laicismo muy abstracto y sin una mayor definición, imperante, abierto a cualquier tipo de discriminación arbitraria a las demás religiones. Ahora, nosotros cuando vemos este artículo, dice, el Estado es laico, y en Chile se respeta, garantiza la libertad de religión y creencias espirituales, y después nos recordamos no solamente a este artículo, sino a la propia historia, al menos en los años recientes, republicana, podríamos decir, de Chile, y nos podemos dar cuenta que no solamente este Estado laico respeta y garantiza, sino también promueve, y es un Estado laico defensor, es tal cual como un padre que permite que su hijo pueda irse a cualquier tipo de religión, ya es un padre que dice, yo te voy a ayudar, si tú quieres estudiar, no sé, en el Vaticano, o quieres estudiar en Inglaterra, o quieres estudiar en Alemania, en un seminario luterano, yo te permito y yo te lo financio prácticamente. Obviamente guardando esa diferencia que la parte de financiación no corre, al menos de momento. Entonces, vemos un Estado laico que va un poco más allá de la imparcialidad, sino un Estado laico que, para mi sentir, mi interpretación, promueve. Y eso es algo muy importante y algo, digamos, enriquecedor, ya que Chile es un país, un crisol de religiones, cultura y todo eso. Hay un punto que me llamó mucho la atención también, que está previamente tal en el artículo 67. Ya el artículo 67, numeral 3. Dice, el Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. ¿Ya? Entonces, lo que es puramente espiritual, y ahí está en concordancia completamente con nuestra religión, ya que se entiende que esta conexión espiritualidad es algo fitri, es algo intrínseco del ser humano. Y ese punto obviamente que no difiere mucho a otros tipos de Estado laico. Ahora, si bien
en estos dos artículos, con sus diferentes, digamos, numerales, son muy similares, digamos, más o menos en contenido, con ciertas mejoras, podríamos decir, que con la Constitución actual, obviamente que es más completa, y nos deja mucho más satisfechos nosotros como los musulmanes, al menos desde mi aspecto como una persona que estudió la religión, digamos, al menos desde la cosmovisión chiita. Perfecto. Sin embargo, hay otros puntos que me llamaron la atención, y en honor al tiempo yo seré bastante breve, que por ejemplo el artículo 10, que es inmediato al artículo 9, que habla sobre el tema de religión, donde también nos abre una posibilidad a lo mejor a los musulmanes, porque sí existe ese modelo en Chile, aunque para algunos obviamente que le puede ser un poco molesto, y si bien en nuestra propia religión no es algo que abunde, pero sí existe, que son los matrimonios, digamos, poligámicos, ¿ya? Si bien el artículo 10 dice, el Estado protege a las familias en sus diversas formas, eso yo dije, no queda muy en claridad, pero sin embargo existen en Chile, y me contan, matrimonios de musulmanes que tienen varias esposas, eso existe. Obviamente que están fuera, digamos, de la ley, ¿ya? Pero existen. Y aquí habla de una protección, obviamente que no deja, digamos, en claro en su totalidad, pero obviamente que es un tema que a nosotros nos importa y que esta nueva constitución eventualmente aborda. Obviamente que los puntos que uno va hablando, tampoco uno quiere promover, digamos, el tema de la religión, ya que si bien uno la promueve, nosotros entendemos de que Dios mismo es el que nos elige y, digamos, para seguir un determinado camino, digamos, en este caso, el Islam, y también, obviamente, que hay una máxima coránica que la ikrahu fi din, que no hay una coacción en la religión, pero obviamente que a veces es inevitable ver ciertos puntos que son bastante, ¿cómo puedo decir?, enriquecedores, ¿ya? Hay otros puntos, digamos, súper importantes que yo también me di, digamos, cuenta, que obviamente que el derecho a la educación, que la educación, digamos, es algo fundamental para nuestra religión. Tenemos muchos hadices que nos hablan, digamos, que nosotros tenemos que ir para poder, digamos, entender bien las cosas, el conocimiento, digamos, hasta llegar a la China, una máxima, un hadiz del profeta Muhammad. También nuestra religión parte, digamos, con la palabra ikra, que es lee, ¿ya? Lee el nombre de tu Señor que te ha creado. Entonces, obviamente que temas de educación, y esta educación eventualmente superior gratuita, obviamente que algo que nos importa a nosotros, ya que todo comportamiento humano entra en lo que es parte de nuestra cosmovisión, nuestra religiosidad. Otro punto súper importante para nuestra religión también, el artículo 44, que habla sobre el derecho a la salud, esta salud intercultural. Ya, si bien a mí no me gusta ocupar mucho el término cultural para nuestra religión, porque es una religión que abarca muchas culturas, yo bien, digamos, me reconozco y no lo niego, soy occidental y mi cultura es occidental, chileno occidental, con fuertes orígenes, digamos, europeos, si bien se puede entender mucho por el tema, digamos, intercultural también como interreligioso. Hay que recordar que para nosotros, obviamente, que muchas veces tenemos una preferencia obvia porque nos atiendan, digamos, personal de la salud que sea de nuestro mismo género, ya para el tema de las mujeres, por ejemplo, o para el tema de los hombres. Muchas veces nosotros tenemos que recurrir a la salud privada para poder tener estos privilegios, muchas veces. Ahora. Le pido ir cerrando, por favor, para dar espacio a los dos últimos participantes. Sí, no hay problema. Una idea más. Estoy cerrando y lamentablemente que soy el único que le han parado los carros. Pero bueno, cosa que le pasa a los musulmanes. Como estaba diciendo y me interrumpieron, es un punto súper importante, porque para nosotros tenemos mucha problemática, especialmente para los hermanos afganos, que siempre reclaman ese punto, ya que nuestro país tiene la comunidad afgana más grande de Latinoamérica. Ya son más de 500 personas. Otro punto súper importante, y lamentablemente también quería hacer una cita coránica, pero por honor al tiempo, digamos, y para que no me paren el carro nuevamente, no voy a mencionar, pero es el artículo 131, donde habla de los derechos de los animales. Para nosotros el medio ambiente y los animales en sí son, digamos, merecedores de muchos derechos, por ende, como muchos de los panelistas que están acá, conocen más o menos lo que es el concepto de comida y sacrificios halal, que tiene mucho que ver, digamos, con estos derechos de los animales y también el derecho de los hombres, digamos, a alimentarnos de esto, ¿ya? El último punto que voy a mencionar, bien, hay muchos otros puntos que quería hablar, pero obviamente que por un tema de tiempo no puedo, es el artículo 49 que reconoce el trabajo doméstico.
ya podríamos entender que el trabajo doméstico obviamente está bien citado en el Corán. Por eso cuando se malentiende de que el hombre, digamos, tiene que garantizar, digamos, o financiar a las mujeres. No es que las mujeres, digamos, estén obligadas a estar en la casa, sino que tienen, cuando éstas se quedan en casa, tienen un derecho, digamos, de ser atendidas económicamente por sus maridos, ya que eso se reconoce como un trabajo y todo trabajo tiene que tener, digamos, una paga, ¿ya? Y bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, me quedaron algunos otros puntos, pero por honor al tiempo, me despido. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias Sheikh. Naturalmente hay cosas que seguir conversando, para eso tenemos el espacio de diálogo entre los panelistas y de diálogo también con los asistentes. Le quiero dar la palabra al penúltimo de nuestros invitados, a Javier Weisbrot, de la comunidad judía. Javier, entiendo que estabas en el trabajo, no sé si seguirías conectado ahí. Te doy la palabra. Hola. Por favor, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno. Buenas tardes. Shalom, Mari. Agradezco la invitación a esta charla. Siempre desde la comunidad judía hemos fomentado el diálogo entre las diferentes religiones, culturas, como visiones, como camino para el entendimiento y para la solución de los problemas. Sobre este tema que nos toca, quiero aclarar que yo soy integrante de la comunidad judía de Temuco, expresidente, pero yo no estoy representando a la comunidad judía ni de Temuco ni de ninguna parte. Estoy hablando y todo lo que diga acá va a ser opinión mía, ¿ya? Yo soy integrante, pero no soy representante en esta oportunidad. Frecuentemente, los diciembres, cerca de diciembre, invitamos a todas las comunidades religiosas y culturales a una fiesta, a una festividad judía que se llama Hanukkah, que es, en definitiva, la fiesta de las luces y la fiesta de la libertad religiosa. Libertad religiosa para uno, pero también para los demás. Y pasando rápidamente, ya muchas cosas que se han dicho, y la ha dicho gente con mucha más capacidad desde el punto de vista jurídico que la que yo tengo, pero quiero aclarar que esa libertad religiosa que nosotros invitamos todas las fiestas de Hanukkah en diciembre, en el proyecto constitucional, en el artículo 9 está claramente establecido, ¿no? Y habla que en Chile se respeta y se garantiza la libertad de religión, lo cual es importantísimo. También es muy importante que el Estado en sí es laico, cada uno puede elegir ser lo que uno quiere, lo que sienta, pero el Estado en sí es laico, es neutro, y eso es muy buena cosa, y aclara que ninguna religión ni creencia es la oficial en el Estado de Chile. Y que simplemente la religiosidad no tiene más limitación que la Constitución y la ley. Este artículo número 9 del proyecto constitucional es la contraparte de el artículo 19 de la Constitución actual, artículo 19, inciso 6, en que se habla de libertad de conciencia y de culto, pero no es tan claro, es mucho más completo el artículo 9 del proyecto constitucional, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en lo personal, yo creo que es un gran aporte, Otra cosa que también hay una diferencia, que en el artículo, en la Constitución actual, el artículo 19, inciso 6, se habla que los templos están exentos de toda clase de contribuciones, y esto no figura así en el proyecto constitucional actual. Esto puede significar que sí se le puede cobrar, o puede significar que puede haber una ley que regule ese aspecto de aprobarse el proyecto constitucional. Pero es claro que ahí hay una diferencia desde el punto de vista de las contribuciones a los templos religiosos de todas las religiones. Después, otro aspecto importante es el artículo 67,
del proyecto constitucional, que en el inciso 1 habla claramente del derecho que tiene todo ser humano a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, a la libertad de religión y de cosmovisión, a cambiar de religión, al libre ejercicio en público o en privado de la religiosidad y a su vez a la libertad de enseñanza religiosa. Lo mismo al derecho de erigir templos, respetando ciertas condiciones obvias, obviamente. En el inciso 3 dice, como ya se ha comentado anteriormente, y comparto totalmente, que se reconoce la espiritualidad como un elemento esencial del ser humano. Y eso, en lo personal, lo comparto muchísimo. Y se habla de que en el inciso 4 del artículo 67, que hay una prohibición del fin de lucro de las entidades religiosas, lo cual puede ser un elemento a tener en cuenta. Entonces, hasta ahora la gran parte de los artículos, por lo menos el 9 y el 67, en lo que tiene que ver con espiritualidad, con religiosidad, etc., yo no le veo grandes aspectos, yo le veo buenos aspectos positivos, ¿no? Completa, mejora lo que había antes, y puede ser discutible lo de la parte económica o de la parte económica sobre los tributos sobre los templos religiosos. Y por último, hablar de la educación, del artículo 36 del proyecto constitucional actual, en que se habla de un sistema nacional de educación que estará integrado por elementos, por instituciones públicas y también por instituciones privadas reconocidas por el Estado. Pero cuando habla de la financiación, solo se refiere a que el Estado va a financiar instituciones públicas bajo ciertas condiciones como la laicidad, la democraticidad y algunas otras cosas más. Entonces queda en duda, porque esto también puede ser regulado por una ley, pero queda en duda si el Estado va a aportar, el Estado que somos la sociedad entera, va a aportar económicamente a ciertas instituciones que requieran apoyo económico y que no van a ser laicas precisamente, y ese es un tema a discutir. Pero en general, en lo que tiene que ver con mi visión al respecto sobre el tema del proyecto constitucional y la parte de la religiosidad y espiritualidad, yo veo algunas cosas que pueden ser discutibles, pero hay cosas importantes que yo la veo como un aporte. Esto no quiere decir que el resto de la Constitución esté de acuerdo o no esté de acuerdo, no voy a opinar yo de esto porque el tema es otro, el tema es puntual y es la reforma constitucional y la religiosidad. Entonces, simplemente eso, yo considero que es un aporte. Muchas gracias, Javier. Sí, efectivamente nos hemos querido focalizar especialmente en estos dos artículos, el 9 y el 67, sabiendo que hay mucho más que discutir, pero para eso también, incluso en la Universidad Católica de Temuco se han organizado una serie de espacios focalizados en otros temas, ¿no? Y por último quiero darle la palabra a Pablo Palet de la Iglesia Católica desde la casa, además. Pablo, tus 5 minutos. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes para todos. Mari Compuché. Es difícil hablar al final porque en realidad quienes me antecedieron ya dijeron todo lo que yo tenía pensado comentar. Destacaron, digamos, mirando la mirada de conjunto, destacaron justamente aquellos puntos que yo quería destacar también. El significado del Estado laico no como algo contrario a la religión, sino que permite la vivencia religiosa. El hecho, para mi gusto, muy significativo, que este inciso número 3 del artículo 67 reconoce la espiritualidad como algo esencial al ser humano. Ahí hay una antropología detrás que el Estado se la juega por eso, una visión de hombre, de ser humano,
que para todos los que profesamos las religiones es muy significativa. Me parece que eso es un avance claro, contundente. El cambio de la redacción de la actual, de la actual Constitución a la propuesta de ahora está muy en línea con, como lo dijo Omar al inicio, con el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que agrega, y que es interesante también, y que tiene que ver con esta mirada de la pluralidad, como muy bien lo dijo Omar, es lo de las cosmovisiones y las creencias espirituales, ampliando aún más entonces esta manera de entender el hecho religioso, que desde nuestra perspectiva entonces es algo positivo. Se explicita la libertad de religión, cosa que no estaba así en la propuesta actual. Tengo que reconocer que la Iglesia Católica ha sido lenta en reconocer la libertad religiosa. Solo a partir de 1965, con el Concilio Vaticano II, el concepto de libertad religiosa empieza a ser desarrollado con profundidad y entonces defendido con convicción, porque se entiende la libertad religiosa como muy vinculada y propia de la dignidad humana. Voy a permitirme citar al Papa Benedicto XVI, que decía: un derecho fundamental, insuprimible, inalienable e inviolable, arraigado en la dignidad de todo ser humano. Entonces son palabras fuertes y contundentes en la cual como católicos estamos comprometidos, ¿sí? Dejando atrás cualquier visión de supremacía, ¿no? de predominio, de privilegio. Entonces ese es un cambio que me parece que está en la línea de lo que nosotros venimos reconociendo cada vez con más fuerza. También quiero mencionar algo que dijeron recién también, en relación a el artículo, el inciso, ¿cuál es el inciso? Es el primero del 67, que cuando regula el ejercicio libre del culto, digamos, en público o en privado, habla de mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas espirituales. O sea, todo eso está en una misma dimensión. O sea, dependiendo de qué tradición religiosa esté hablando, es más o menos lo mismo. Culto, ritos, prácticas espirituales, pero luego agrega la enseñanza, ¿no? Que es otro dominio dentro del tema. Y me parece muy valioso la Constitución. Claro, ustedes lo comentaron también, hay varios artículos que hablan sobre el derecho a la educación, pero cuando tiene apellidos, son la educación ambiental, la educación en derechos humanos, la educación sexual y la educación cívica. Y podríamos agregar entonces que la enseñanza religiosa también tiene un cierto nivel, un cierto respaldo constitucional, porque queda mencionado ahí con bastante, no tan explícita como las otras, pero sí con claridad en este contexto, ¿sí? Hay cuando uno compara también lo que dice la actual Constitución con la propuesta respecto de la administración de bienes, no deja de notar que esta redacción es mucho más cauta, por no decir desconfianza, ¿no? Y esto me parece a mí es un llamado de atención a todos quienes somos participantes activos de las distintas instituciones religiosas, porque nos exige un deber de transparencia en cómo usamos los recursos, para que no se genere este manto de duda que tengan que decirnos que no son sujetos con fines de lucro, ¿sí? Pero bueno, referirme a otros temas ya sería empezar a repetir nuevamente lo que los panelistas anteriores ya han comentado. Así que yo lo dejaría por aquí y veamos cómo va en el diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. 5 minutos de reloj, exactos.
Muy bien, con esto yo les doy las gracias a todos los panelistas que nos han ido como dando algunas aproximaciones como de una como primera evaluación desde la perspectiva de sus propios creencias, ¿no? Y ahora queremos, digamos, dejar este espacio para la conversación entre los panelistas y para las preguntas que tengan quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom. Entonces, los y las invito a que por favor dejen sus preguntas en los mensajes. Y bueno, y ahora, digamos, tal vez para partir, a lo mejor, no sé si está, porque Omar tenía que irse, pero parece que todavía está acá. Es decir, Omar, ¿estás ahí todavía? Sí, estoy aquí. Tal vez para partir, quisiera referirme a algo, a ver si podrías como, tal vez, una vez escuchado, digamos, todo este panel diverso, muy diverso, si pudieras tú vincularlo con la presentación que hiciste al inicio, ¿no? Que te referiste como a un vuelco en tu interpretación, en la hermenéutica que haces de la propuesta de nueva constitución. Tú dices que ya no digamos, los constituyentes no se posicionan desde adentro, como mirando por la ventana, sino que más bien hacen una mirada antropológica, como mucho más profunda, y no se sitúan como espectadores, digamos, de lo que ocurre en templos, ¿no? Escuchando, digamos, estas miradas diversas de este panel, ¿cómo visualizas tú ese vuelco con los matices que aquí se han planteado, ¿no? Ese vuelco antropológico? ¿Te hace más sentido? En fin, tú tienes un vínculo permanente por el rol que ejerces con diversas religiones y espiritualidades en el país. Pero aquí, en lo concreto, ¿no? Estamos hablando de gente que habita la Araucanía, ¿no? Y que, ¿cómo lo vincula? Bueno, a mí me parece que esta conversación, esta presentación desde la escucha de esta diversidad es un muy buen ejemplo de lo que he tratado de decir, de que se plantea un sentido de la libertad religiosa y desde el respeto a la pluralidad, desde donde no miro desde mi libertad, sino que miro desde la libertad del otro. Es decir, mi libertad se consagra en la medida que se consagra la libertad del prójimo. Creo que eso se deja ver claramente en la exposición de cada una de las personas que escuchamos desde su propia tradición, desde su propia cosmovisión, desde sus propias creencias. Se enriqueció la perspectiva, a lo mejor no encontramos que hubo puntos absolutamente concordantes, pero en la pluralidad y en el respeto de la libertad del otro hay que aprender a vivir en la disidencia, o no en la disidencia, sino que en la no concordancia, en aprender al no estar de acuerdo. O sea, yo veo esta rica conversación que ustedes han promovido y realmente los felicito en eso. Un ejemplo de lo que de alguna manera es el espíritu de lo que se quiere dejar patente en la posibilidad de esta nueva constitución, o de no serlo, lo que resulte. Muchas gracias, Omar. Tenemos una pregunta del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco, Juan Pablo Beca. Él pregunta aquí, ¿cómo compatibilizar el tema de la enseñanza que destacó Pablo Palet con el problema del financiamiento de establecimientos educacionales al que se refirió el integrante de la religión judía, ¿no? Javier Weisbrot? ¿Cómo compatibilizar, ¿no? Les ofrezco la palabra, tal vez incluso puede ser alguno de los dos, digamos, referidos, y alguien más que quiera intervenir libremente. No sé si Pablo, bueno, Javier. Yo cortito, por cierto que son dos temas separados. Lo que dice el 67.1 respecto de enseñanza no se refiere necesariamente a los establecimientos educacionales. Por lo tanto,
perfecta, pero el punto es que nadie pudiera prohibir que se enseñe cualquiera de las religiones. Eso es lo que está claramente consagrado. Respecto del derecho a la educación, que es el comentario, y del financiamiento de la educación no pública, que es el comentario de Javier, por cierto que no está normado. No, en ninguna parte dice que no vaya a haber financiamiento público como existe, por ejemplo, esta misma universidad o el sector particular subvencionado. No lo prohíbe, pero no lo deja explícito. Y por eso que es materia del legislador cómo va a desarrollarse luego ese aspecto, que yo espero que se mantenga claramente en la tradición actual, en la cual las instituciones educativas religiosas han sido un aporte claramente significativo a lo largo de la historia del país. Gracias. No sé si Javier o alguien más, alguno más de las panelistas, Sheikh, Isolde. Sí, Javier, por favor, adelante. Sí, no, simplemente reafirmar, me siento absolutamente, digamos, interpretado lo que dijo Pablo. Eso es tal cual, y lo dijo mucho mejor que yo, lo que yo intenté decir, simplemente manifesté una preocupación al respecto, pero es una preocupación que a lo mejor es subsanada por la legislación que venga luego, ¿ya? Pero queda claro que el derecho a la educación de cualquier tipo, inclusive la religiosa, es un derecho que consta en el proyecto de esta Constitución. No sé si hay alguien más que quisiera aproximar una respuesta a esta pregunta. ¿Tenemos alguna otra en el chat? ¿No? Bien. Paul Bouchet había preguntado justo antes, no lo vi a tiempo, pregunta lo siguiente, y aquí yo le voy a dar la palabra digamos, en principio a Isolde y al Sheikh, y si alguien más quiere intervenir, también puede hacerlo. ¿No llevará la laicidad a la secularización, al confinamiento de lo religioso en lo privado y particular, dejándolo en una multiplicidad que desvaloriza y confunde más? ¿Qué opinan acerca de esta pregunta? Que tiene que ver con, naturalmente, el artículo 9º de la propuesta sobre el Estado laico. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que no. Del punto de vista que uno tiene claro su feyentún o su forma de ejercer su fe en cualquiera de los credos que haya, no creo que se vayan a confundir o secularizar. No es una cosa única y no es cosa tampoco. Es la espiritualidad de cada ser humano. Entonces no puede ser así que todo Chile va a estar en la misma onda. Somos distintos pueblos, distintas creencias, distintos lugares. Chile es largo, angosto, pero tiene ahí su diversidad. El norte, el centro, el sur, voy a dividir en 3 nomás ahora, pero podría dividirlo en mucho más. Tenemos desierto, tenemos la parte céntrica, que siempre decimos, mira, ahí está lo cultivable, está el centro-sur, que es de la Araucanía, está el sur-sur, que partimos desde el calle-calle para allá, que son bastante ganaderos, pero también hay harta agua y hay harto mar, y seguimos más allá. Entonces, cada una, según la topografía de la tierra, según de dónde hayan llegado la gente, no quería entrar en el tema de quienes llegaron de otros lados, para no decir el término que se ha cuestionado tanto ahora cuando dicen llegaron los colonizadores, no, cuando llegan personas de otras partes, cómo traen ellos sus propias creencias, sus propias formas de vida. Chile es plural, solo que no se ha reconocido la pluralidad. Y así han hecho escuelas, así han hecho el desarrollo, han participado el desarrollo de Chile, qué sé yo. Tenemos que reconocer con quién vivimos, habitamos, cohabitamos, existimos. Yo creo que ese es un planteamiento para no equivocarse cuál es mi religión, mi feyentún en el caso mío, y muchos de nosotros tenemos doble militancia, digo yo. Somos como la línea del tren, que vamos por un riel católico y un riel mapuche.
Una vez alguien me preguntó, me trató muy mal, pero me preguntó, ¿y cómo yo podía ir al Guillatún si era católica? Yo dije, hay que aprender a vivir la interculturalidad, donde uno vive, donde uno va, donde uno llega. Tiene que respetar al otro con todo lo que tiene y podemos hacer que no es un sincretismo, no es que uno se coma al otro, es que no es la ley del más grande que se come al más chico, no. Aquí yo creo que es la ley del respeto de la persona. Ven en el otro a otro yo, a una persona, no a alguien que no tiene nada que ver y porque no profesa lo mío, no sirve para nada, no. Por eso pido empatía y pido respeto. Gracias. Gracias, Isolde. Cheikh, ¿alguna reacción a esta pregunta sobre laicidad y secularización? Ahí, ¿me escucha? Sí, súper. Perfecto. Sí, tengo bastante que decir, pero lo haré muy corto para que nadie me rete. Sobre el tema del Estado laico, nosotros tenemos que ser personas maduras. Lamentablemente, la realidad del mundo, en su mayoría, digamos, está compuesto por Estados laicos. Nosotros no podemos cerrarnos en la realidad de que hubo una revolución francesa y la mayoría, digamos, de los estados que sobrevivieron a esta revolución se convirtieron en repúblicas basadas, digamos, con los mismos paradigmas, ¿ya? Y dentro de eso está el laicismo. Ahora, como yo dije, hay laicismo, hay grado y grado, ¿ya? Obviamente que esto puede caer en algo caótico. Ahora, lo que podemos decir de que nos están ofreciendo una constitución donde se respeta las religiones, se respeta y se garantiza la libertad religiosa, ¿ya? Entonces, por esto no tengo mayor problema, al contrario, porque en este momento yo puedo ser musulmán gracias a esta garantía que bien traía la otra constitución. No hay que olvidar que dentro de los fundadores de nuestro país, llámese colonizadores o de la forma que quieran llamar, había musulmanes que se les fue privada su religión y algunos fueron juzgados por los tribunales, digamos, inquisidores. Ya tenemos a Pedro de Gasco y tenemos también personas que fueron obligadas a cambiar de religión, como el caso de Juan Valiente, que aparte de ser uno de los, digamos, primeros colonizadores que llegaron con Pedro Valdivia a territorio nacional, era negro, africano, de Senegal. ¿Me entiendes? Y eso nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque se nos fueron privados estos derechos y garantizar la libertad de religión. Ahora, entre lo que teníamos en periodo anterior, digamos, hablamos de antes que existiera el laicismo en Chile, a lo que tenemos ahora nosotros como musulmanes, obviamente que vamos a aplaudir lo que hay ahora, obviamente que no es lo óptimo, obviamente que no es lo que a nosotros nos gustaría. ¿Sí? O personalmente, si ustedes me preguntaran, me gustaría mucho más que existiera, digamos, una suerte de, no sé, garantía, digamos, un Estado un poco más confesional, con una base de puntos en común entre las religiones abrámicas. Eso sería lo óptimo. O, digamos, también la creación de algún partido político que fuera unido por las religiones abrámicas, donde podríamos dar voz, digamos, como legisladores, digamos, de estos puntos en común que tenemos las religiones abrámicas. Sería, digamos, espectacular. Pero lamentablemente esas cosas no se pueden. Entonces, dentro de lo que hay y lo que se ofrece, digamos, yo lo aplaudo. Eso, digamos, sería lo que puedo decir al respecto. Muchísimas gracias, Cheikh. Y aquí nos llega una pregunta de Esteban Maricán, que es estudiante de nuestra universidad. Dice, considerando, aquí le voy a dar la palabra a Ramón, Andrés y Doris. Considerando la importancia que se le da a la dimensión espiritual en esta propuesta de constitución, ¿cómo podemos fomentar la comprensión de esta importancia por parte de los jóvenes? Sabiendo que actualmente una gran parte de la población joven está alejada o en contra de la religión y la espiritualidad, ¿no? Es una pregunta que viene desde la experiencia. Entonces, le doy la palabra a Ramón, Andrés y Doris en ese orden. Ramón, adelante, por favor. Gracias, estaba tratando de leer la pregunta para entenderla mejor. Pero quiero referirme a lo que dijo Paul hace poco rato en la pregunta, Paul Bouchet, cuando habló acerca del peligro de que el Estado sea un Estado, o sea, se secularice todo. Y en realidad
yo creo que para ninguno de los que estamos aquí se ignora de que la sociedad toda, en todo el mundo, se ha ido secularizando. La fe, las espiritualidades, las religiones se han ido, los países, la gente se ha ido apartando de la fe. Ahora, los que somos cristianos sabemos que eso, la escritura así lo menciona. El amor dice, bueno, en capítulos 24, 25 de Mateo y algunos escritos de Pablo, habla de que el amor se enfriará, la fe de muchos se acabará, se terminará. Eso está mencionado desde antes. Bueno, pero la pregunta del estudiante respecto a cómo dimensionar esa situación de fe de los estudiantes o de la juventud, más bien. Es claro, también ha sucedido que es un signo de los tiempos de que la juventud ha ido perdiendo digamos, espiritualidades. Han habido otras cosas, la filosofía, también la economía, de alguna manera, ha ido apartando a la juventud de la fe. Entonces, yo creo que la clave tiene que estar en la formación del hogar. En las familias está el tema, el asunto. Cualquiera que está aquí presente, yo creo que tiene que pensar... Ramón, estás tapando el micrófono, creo, porque te escuchamos mal. ¿Me escuchas bien? ¿Bueno? No. Ya, no sé, yo no tengo... Ahí ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí, ya. Ya, en lo que quería decir yo creo que la clave para poder recuperar, digamos, la fe en las juventudes, en los niños, está la familia. La familia tiene que retomar la tarea de la formación espiritual de los hijos, de los niños, de los menores. Ahora, con los ya que son jóvenes o más adultos, es más difícil, por supuesto, es más difícil. Pero los grupos religiosos, las iglesias, las entidades, las comunidades de fe, tenemos todos es una tarea pendiente ahí. Yo creo que no hay una respuesta tipo ahí para la pregunta de este estudiante. Yo creo que es un gran desafío para todas las comunidades de fe poder alcanzar a los jóvenes, adolescentes, ¿no es cierto? Hoy en día tienen muchas distracciones. La misma música de hoy hay música que es realmente muy complicada, muy difícil, pero muy tentadora a la vez. Así que yo creo que las comunidades de fe, las religiosidades, tenemos que competir de alguna manera con esas dificultades, con esos desafíos, con esa complejidad que hay en nuestra sociedad. Así que la respuesta no puede ser una sola. Es bastante, en tan pocos minutos o segundos, es difícil poder dar una respuesta más acabada. Así que animar nomás a los jóvenes, animar a este estudiante y a otros a que puedan buscar sus ojos, volver sus ojos a Dios y buscar la fe, cultivar la fe. Eso podría yo decir. Gracias, Ramón. Gracias a ti. Como la respuesta no puede ser, claro, una sola, entonces vamos a darle también la palabra a Doris y Andrés. Con esto vamos a ir, digamos, cerrando nuestra conversación. Doris, por favor. La pregunta, ¿la podrías repetir, por favor, para...? Sí, claro. La pregunta dice, considerando la importancia que se le da a la dimensión espiritual en esta propuesta de constitución, ¿cómo podemos fomentar la comprensión de esta importancia por parte de los jóvenes, sabiendo que actualmente una gran parte de la población joven está alejada o en contra de la religión y la espiritualidad? Bueno, en palabras de Abdul Bahá, la civilización material es como el cuerpo. Este cuerpo puede ser muy elegante, muy hermoso, pero está muerto si no está imbuido del espíritu, ¿cierto? No podemos separar el cuerpo del espíritu. Y sin el espíritu, el mundo de la humanidad carece de vida.
Nosotros entendemos la fe en la religión Bahá'í como fe, conocimiento consciente puesto en acción. Los Bahá'ís no tenemos un clero, no tenemos sacerdotes ni pastores. Cada Bahá'í debe ganarse la vida en una profesión u oficio. Y el trabajo en sí lo vemos como una adoración a Dios. Muchos jóvenes en este momento en la comunidad Bahá'í están sirviendo. Ellos antes de entrar a la universidad, muchos jóvenes dan un año de servicio en cualquiera de los proyectos de acción social que la comunidad Bahá'í tiene. Entonces, cuando los jóvenes ven esta oportunidad de adorar y servir a Dios a través de un proyecto de acción social, que puede ser una escuela, puede ser en distintos proyectos que tenemos a nivel mundial, le encontramos el sentido a la espiritualidad. Encontramos que estamos sirviendo. Y ese espíritu de servicio está en los jóvenes quieren cambiar el mundo, los jóvenes tienen estas ansias de justicia. Y cuando encuentran espacios y oportunidades, ellos participan. Pero muchas veces también le hemos negado la oportunidad a los jóvenes. Nosotros tenemos un programa a nivel mundial que se llama Programa de Empoderamiento Espiritual para Prejóvenes. Y en marcha un proceso que se llama el proceso RUJI o el proceso de instituto. Y en ese proceso están participando miles de jóvenes en el mundo. Porque ellos sienten que estas dos oportunidades de adorar y servir a Dios se pueden dar en la vida concreta, con hechos concretos y de manera a veces muy simple. Entonces allí la vida cobra sentido. Los jóvenes tienen muchas ansias de justicia y ese potencial, y gran potencial espiritual, pero muchas veces hemos confundido la espiritualidad con el adoctrinamiento. Y los jóvenes hacen muchas preguntas y quieren cambiar el mundo. Y yo creo que esta oportunidad de servir a Dios y adorar a Dios juntos es un espacio para poder que los jóvenes puedan participar. Muchas gracias, Doris. Andrés, unos minutos para aproximar una respuesta a la pregunta de este joven. La verdad es que la pregunta que hace Esteban es, pero espectacular, espectacular. Al igual que Esteban, hay muchos jóvenes que tienen esta necesidad de poder retomar la religión y la espiritualidad. Una de las cosas que mencioné en el tiempo que pude expresarme es que, bueno, una de las cosas más importantes es que nosotros debemos ser un ejemplo en palabras y en hechos, ¿ya? Yo creo firmemente que es muy importante que los padres retomemos el rol que nos compete, ¿ya? Realmente ser papás y mamás de nuestros queridos jóvenes. Mira, voy a compartir brevemente contigo algo que, en este caso, Esteban, hay una escritura de lo que Jesucristo mismo enseñó en el Sermón del Monte. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Mientras los gobiernos imponen las leyes que están escritas en los libros, en justamente lo que estamos viendo ahora, la religión enseña que hay leyes superiores que se escriben en el corazón de las personas. Bien. Y justamente quienes obedecen esta ley superior, la ley de Dios, rara vez van a infringir las leyes de un país. Como padres y madres, nosotros tenemos la sagrada responsabilidad de proteger lo más importante, que es la familia. La familia es parte central del plan que nuestro Padre Celestial preparó. Y justamente son esas instancias en que como papá y mamá, y soy también muy consciente de que hay muchos tipos de familia, no solamente esa familia compuesta por un padre y una madre, es la instancia en donde en el hogar justamente debemos formar a nuestros queridos hijos, a nuestros jóvenes, a fin de que ellos puedan retomar el amor por la religiosidad y por la espiritualidad. Soy padre de 3 hijos
y quienes somos papás sabemos que cada hijo es diferente uno de otro, pero quiero compartir contigo, Esteban, y con quienes nos escuchan, que en la medida en que nuestra familia se centra en las enseñanzas de Cristo, cosas buenas suceden. Cosas buenas suceden. Los jóvenes, como mencionaba recién la exponente anterior a mí, o sea, la señora que expuso antes que yo, mencionaba que los jóvenes están ávidos por servir. Brindemos experiencias de servicio también a los jóvenes, independiente de la religión o de la denominación que profesemos. Y esas son instancias porque cuando ellos sirven a otras personas, sabemos que también estamos sirviendo a nuestro Dios. Y así también aumenta la espiritualidad en cada uno de ellos. Eso, muchas gracias. Bien, con estas respuestas tan significativas dirigidas precisamente a los jóvenes, damos por finalizado nuestro conversatorio. Queremos agradecer a quienes nos acompañaron, a los expositores, a quienes pudieron participar del diálogo y a quienes estuvieron presentes, ¿no es cierto?, leyendo, tal vez comentando e interiorizándose sobre un tema que sin lugar a dudas deja muchos desafíos, pero también muchas esperanzas. La Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco y la Mesa de Diálogo Interreligioso de la Araucanía les agradecen y les desea, ¿no es cierto?, muy buenas tardes.